Estamos acá en el estudio de Platinum FM con Priscila, la madre de Sebastián Ruiz, y Jairo, el padre de Bernardo Boada, dos jóvenes universitarios de 19 años que perdieron la vida en un accidente de tránsito en diciembre del 2020. Sí, gracias a Priscila, gracias a Jairo por estar aquí en los estudios de Platinum FM. Veíamos unas imágenes en video, leíamos la historia de Sebastián y de Bernardo. Increíble lo que pasó, ellos fallecieron en un accidente en la avenida occidental de Quito. Quiero comenzar con Priscila y también Jairo, bienvenido. Priscila, ¿quién era Sebastián Ruiz? Gracias por venir, buenas tardes. Gracias, Giovanni. Bueno, en primer lugar quería agradecerte a ti y a la Radio Platinum por el espacio que nos están dando de pedir justicia por nuestros hijos. Y también, si me permites, aprovechar, agradecer a la Fundación Cabat y a su presidenta, la señora Soraya Herrera, que también siempre nos ha apoyado en todo este proceso. ¿Quién era mi hijo? Perdón que se me corte la voz, pero... Sí. Mi hijo era un chico de 19 años que nació como un gran regalo para mí y para toda la familia realmente. Siempre preocupada por su bienestar, por su salud, por su educación. Desde pequeñito siempre sí fue un gran deportista. Le encantaba el taekwondo, el tenis, el fútbol. Y yo siempre, siempre muy orgullosa de él, siempre. Siempre acompañándolo, siempre con él, en todo lado. Bueno, ya en la universidad estaba cursando el segundo semestre de Administración de Empresas en la universidad. Se truncaron los sueños. Se truncaron totalmente sus planes, sus sueños. Él ya sabía incluso en dónde quería trabajar. Tenía tantos planes, o sea, era impresionante. Y por culpa de dos irresponsables que esa noche le quitaron la vida a él y a Juanito, que eran grandes amigos. Sí, Priscila. Jairo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Por favor, a ver si nos acomodamos, si es tan amable. Jairo, claro. Muchas gracias. Jairo, bienvenido también y gracias por estar aquí en Platinum FM. Muchísimas gracias. Me hago eco también del agradecimiento de Priscila, la Fundación Cabat, muy gentiles por sus amabilidades. A ver, sí, efectivamente creo que es súper importante plasmar un poco el tema de cómo se dieron Sí, por favor. Las circunstancias para que se produzca este accidente. Hay dos participantes, realmente una persona que comete una infracción de tránsito y otra persona que manejaba el auto donde iban nuestros hijos, era un chico de 18 años, recién adquirida su licencia hace 20 días, en estado etílico y manejando exceso de velocidad. Efectivamente, nosotros estamos luchando porque la sociedad conozca no solamente estos hechos catastróficos que nos han enlutado, nos han partido el alma realmente, sino también las acciones posteriores de parte de los participantes del accidente, claro, y los gestores de este accidente. En este caso, una vez producido el accidente, las personas que iban a bordo, junto con Sebas y con Juan Bernardo, que desgraciadamente sufrieron las consecuencias de esto. El piloto y el copiloto, después del accidente, se dieron a la fuga, dejando a sus dos amigos, muerto mi hijo y moribundo Sebastián, abandonados y atrapados dentro del vehículo. Esto consta en el parte policial, no es que me lo estoy inventando yo. Las personas, los oficiales de policía que llegaron en primera instancia al accidente no encontraron a nadie. Nosotros como familias nunca hemos recibido ningún tipo de disculpa ni aclaración, mucho menos un pésame de parte de la familia, sobre todo de la persona que manejaba el vehículo, que es el principal responsable, porque finalmente, si tú sabes que estás tomado, sabes que estás tomando, y aún así manejas a exceso de velocidad, no solamente implica una irresponsabilidad brutal, y el hecho de darte a la fuga, que lamentablemente en nuestro país te libera, no es que supondría una culpabilidad, porque en otros países, si tú te das a la fuga, supone culpabilidad. Claro. Incluso no tienes ni siquiera el derecho a un juicio, vas preso de inmediato. Porque, ¿por qué te diste a la fuga? Este tema realmente refleja muchas falencias, ¿ok?
de orden legal, Sí. que deberían ser revisadas en la asamblea. Y yo no sé por qué los señores asambleístas no revisan este tipo de temas que imposibilita o limita a la fiscalía a hacer su trabajo, a hacer un trabajo eficiente. Jairo, el padre de Bernardo, y Priscila, la madre de Sebastián, le veo a Priscila y yo soy mamá también, y sí les pido a los amigos, amigas que nos escuchan, que se pongan en los zapatos, que se calcen los zapatos de estos dos padres que han perdido a sus dos hijos, jóvenes, con tantos sueños. Creo que también es importante tocar el tema de la cultura vial, ¿no? Lo que decía usted, Jairo, conducimos en estado de ebriedad como si nada. Nos lanzamos a las calles cuando tenemos 20 días manejando un auto y quizá necesitamos más práctica, porque a todos nos pasa que estamos camaroneando, ¿no es cierto? Pero ¿cómo les damos a nuestros hijos un auto y sabiendo que van a salir tarde? O sea, es un montón de responsabilidades. Y más allá del caso de ustedes, porque hay muchos quiteños, muchos ecuatorianos que vivimos lo mismo y vemos cómo nos lanzan el carro y todo eso. ¿Qué hacer para que esto impacte más allá, para que estas vidas de alguna forma marquen un cambio? ¿Qué ustedes aspiran? Hay unas maniobras increíbles, ¿no? En las vías. Efectivamente es así, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. El tema es que creo que ha habido un deterioro en cuanto a valores y principios en toda la sociedad. Nos hemos acostumbrado a eludir nuestras responsabilidades. Estamos fomentando la cobardía. Estamos educando mal a nuestros hijos y es nuestro deber como padres revisar cuando suceden este tipo de tragedias. Nos obliga a revisar, a reflexionar de cómo estamos educando, con qué ejemplo estamos educando a nuestros hijos. Si tu hijo, te pongo un ejemplo, si tu hijo te llega a la casa y te cuenta que copió en un examen, como gran cacao, y tú en vez de reprender esa conducta, ¿ok?, te solidarizas y le cuentas de manera chistosa de que tú también copiaste en algún momento y que es una actitud cotidiana y normal. Estamos generando precisamente esto y mira las consecuencias, ¿no? Si yo desde chiquito solapo las actitudes, los errores y las acciones equivocadas de mi hijo, las solapo, las tapo y no las corrijo, más adelante cuando mi hijo crezca va a hacer exactamente lo que no debe hacer. ¿Ok? Este tema de darse a la fuga refleja cobardía. Es así de simple. Sí. Jairo, quiero conocer un poco más de Bernardo. Él estaba en la universidad. ¿Qué sueños tenía? ¿Cómo era Juan Bernardo, Jairo? En mi hogar somos 3 personas. José Ignacio, mi hijo mayor. Juan Bernardo, mi hijo menor. Y mi persona. Su madre lamentablemente falleció hace un poco más de 13 años. Y yo me quedé con mis 2 cachorros, el José de 7 años y el Juanber de 5 años y medio, solo, y les he sacado adelante solo, lo cual me enorgullece en sobremanera. Y no es porque lo diga yo, sino que sus amigos podrán corroborar que mis hijos eran grandes personas y son grandes chicos. Y lo recordaremos con todo el amor y el respeto que ellos se merecen. El Juanber era toda la vida un chico, un estudiante brillante, por la situación que tuvo que vivir desde chiquito, por quedarse sin su mamá, generó y han generado mis hijos una dependencia emocional con mi hermana Constanza, que para el efecto ha sido su madre, realmente. Y me ha ayudado mucho desde la parte femenina a criarles a mis enanos. El tema es que el Juanber fue director del consejo estudiantil, fue abanderado por poco, él mismo gestionó su beca en Italia. No se llegó a ir a Italia por un tema coyuntural de la pandemia. Y en el tránsito de la pandemia generó su beca en México y estaba a 10 días de viajar a cursar sus estudios universitarios en la Universidad Anáhuac de Cancún. Se iba con 2 grandes amigos, muy queridos para nosotros, que efectivamente están allá. Y a 10 días de viajar, le ocurre esto a mí. ¿A 10 días de viajar? A 10 días de viajar, mi Juanber, le ocurrió esto. Y lo ocurrió, es increíble cómo suceden las cosas. Juan Bernardo y Sebastián eran los mejores amigos. Fíjate qué tan buenos amigos eran que se fueron juntos. Esa noche que estaban juntos, estaban festejando que mi guagua se iba. Okay, por el viaje, y casualmente se encuentran con este muchacho que manejaba el vehículo porque no eran amigos frecuentes. Y esto es importante decirlo. Porque estas actitudes
de la familia, de la persona que manejaba el vehículo donde fallecen nuestros hijos, estas actitudes no son normales, no son de gente decente. Y me extrañó muchísimo que nuestros hermosos enanos hayan tomado la decisión que, aún sabiendo que el piloto estaba borracho, subirse con este irresponsable. Las consecuencias están a la vista. ¿Qué nos enseña esto? Vean, por Dios, chicos. O sea, cuando sus padres, cuando les decimos, oye, si ves a alguien que está tomado, por Dios, no te trepes, no te subas, no te vayas con él. Coge un taxi, un Uber o lo que sea, Claro. y llega a la casa sano y salvo. Yo no sé por qué los chicos no nos hacen caso. O sea, yo no comprendo. Desde chiquitos se les dice, ve, mi hijo, por Dios. O sea, si algo, lo único que necesito de ti es que te cuides, que cuides tu integridad. Fíjate lo que les ocurrió a nuestros dos hermosos prospectos de seres humanos, porque eran unos hermosos chicos. Inteligentes, prestantes, capaces, beligerantes, con criterio, Con proyectos. con proyectos. Querida Priscila, a veces cuando somos muy jovencitos o ni siquiera los jovencitos pensamos, nunca nos va a pasar. Así No es. importa, me cruzo un semáforo, solito va el carro, les he escuchado que dicen, es como uno, cuando estoy tomadito, no importa, se maneja solito, llega a la casa solo, esos chistes se oyen desde siempre, ¿no? ¿Qué decirles tú que estás viviendo como madre? ¿Qué decirles sobre esto, no? Y desgraciadamente no tenemos autoridades de tránsito, porque yo sí veo a los policías, los agentes metropolitanos que mucho no nos ayudan, ¿no? Porque sí vemos, ¿no? Yo veo a diario y en eso sí soy bien crítica y en mis redes sociales yo siempre critico de ese tema, ¿no? Sí. ¿Qué les puedes decir? Yo realmente decirles que por favor, o sea, sean conscientes y no se dejen convencer de amigos, entre comillas, que les expone a riesgos, ¿no? Y incluso en este caso, empezando por el papá de este muchacho, ¿cómo es posible que le dé un auto a un hijo para que se vaya de fiesta? Sebastián me venía pidiendo a mí que yo le enseñe a manejar desde los 13 años. Mira lo que es, son 5 años tenerle a un hijo todos los días casi que le enseñe a manejar, que le enseñe a manejar. Y yo que le decía, no, mi amor, le decía, la ley de tránsito dice que recién a los 18 años puedes manejar. Y así llegaron sus 18 años y lo puse en una escuela de manejo. Ya tuvo su licencia, pero aún así no le daba el auto. Porque yo siempre le daba solamente si yo estaba al lado, ¿ya? Y nos íbamos, yo lo veía para probar, ver cómo maneja. Que practique, Que claro. practique. ¿Cómo le voy a dar un carro para que se vaya de fiesta? Él podía utilizar el taxi las veces que quiera, tenía carta abierta en eso. Yo no sé, ese día lo fueron siguiendo porque él ya se estaba regresando a la casa en Uber y lo fueron siguiendo y lo convencieron. Y esas Claro. son las consecuencias. Quiero conversar con Alexander, es padre de Sebastián, y con Vladimir Poronia, que es el abogado de Sebastián. Ellos se encuentran con nosotros a esta hora, 14:52. Esta historia de vida deja muchas lecciones. Y lo que decía Mariela, el llamado, ese mensaje para que hay que tomar conciencia en temas de tránsito. Alexander, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por el espacio. En realidad, quiero decirles que sin duda toda esta experiencia, mala experiencia que tuvimos, muy dolorosa, nos deja muchas lecciones. Yo posteaba el otro día en mi cuenta que realmente lo que hemos estado viviendo es un sendero lleno de espinos. Pero ¿sabes qué? Estamos caminando descalzos. Te encuentras con una serie de cosas a nivel legal, a nivel moral, Sí. a nivel de sociedad, de juventud. Nada se justifica las acciones que se dieron. Las acciones que fueron tomando los conductores para que el evento, para que el siniestro en el cual perdió la vida mi hijo, se dé de ese modo. Entonces sí hay que plantearnos hay muchas interrogantes, muchas dudas que sí debemos plantearnos como sociedad. Alexander, Yo. cuando hay estas cosas, se pasa un calvario primero en las oficinas judiciales y luego el impacto psicológico dentro de la familia. ¿Cómo están ahí? Mira, o sea, yo te cuento la parte personal, entiendo ¿Cómo que no soy el único, muchas familias haber pasado lo mismo, exactamente. Nosotros, cuando nos enteramos de la noticia del fallecimiento de nuestro hijo, desde ahí ha sido, se nos parte todo, te cambia todo,
estás enfocado ahorita en enterrar a tu hijo, ¿sí? Te descuidas de la parte legal, o sea, no tiene importancia en ese momento, ¿sí? No conoces todas las circunstancias, cómo se dieron. Entonces, mal podríamos nosotros estar paralelamente trabajando en eso, ¿no? O sea, estás enterrando a tu hijo, ¿sí? Y por otro lado, claro, vas asentando un poco, digamos, como la cabeza y te vas enterando de las cosas y las circunstancias que llegaron al siniestro. Y ahí es donde es el calvario que tú decías, Giovanni. Es un calvario, es una lucha, es de estar ahí, es de estar constante, de enterarte de las leyes. Días metidos ahí. Días. Esto te demanda a ti todo el tiempo. ¿Sí? Desde Guayaquil nos dicen fuerza a esos padres. Y muchísimas gracias. Sí, en realidad la empatía de los padres es sin duda importante porque solo un padre puede entender el dolor de perder un hijo. El solo imaginarte el perder un hijo te duele. Claro. 14:55 minutos. Solo en el tramo final quiero consultar al doctor Vladimir Porognia. Él es abogado de la familia de Sebastián. Doctor, ¿cómo está este proceso en este momento en la parte judicial, por favor? Estimado Giovanni, muy buenas tardes. Bienvenido. Así a toda la radio escucha que nos están oyendo en esta tarde tan importante. A ver, te comento, un poquito para ir entrelazando entre las entrevistas anteriores y las actuales, para ponerles en contexto, si es que existe un accidente de tránsito, en este caso es con resultado de muerte, si es que algún conductor se presume que se echó a la fuga, no es detenido flagrantemente. ¿Qué es lo que pasa cuando no se lo detiene flagrantemente? Flagrantemente es en ese instante o dentro de las 24 horas cuando existe una persecución ininterrumpida. Entonces, al no existir flagrancia, pasa a una etapa que se llama investigación previa. Como su nombre lo dice, es previo a un proceso penal. Y el nudo crítico del sector justicia en esta parte es justo eso, que la investigación previa puede durar de hasta un año si los delitos son sancionados con pena privativa de libertad hasta 5 años. Si superan los 5 años puede durar hasta 2 años. Entonces, la ley establece esos plazos. Y es más, en mi experiencia, he trabajado en la Fiscalía General del Estado, en el Consejo de la Judicatura y varios años en el libre ejercicio. Estos plazos incluso llegan a superar. Existen varios factores, como es el tema de una carga procesal muy grande. En el caso particular, el fiscal que llevaba la causa, tengo entendido que se jubiló, y está una señorita fiscal que es muy agenciosa en la medida de sus posibilidades, pero es una fiscal encargada de 2 despachos, y cada despacho tiene varios expedientes. Entonces también falla un poco a veces la institución, al no tener el personal adecuado, completo, al poner justo si es que algún funcionario dejó la institución, ocupar de forma oportuna ese puesto para que se pueda obviamente agilizar las investigaciones. Pero el proceso no está parado. Continúa, obviamente, como digo, la carga procesal de una fiscal lleva 2 despachos, tiene su propia carga procesal del despacho que es titular y del que está encargado. Entonces tiene acumulación de versiones, diligencias, audiencias, reconocimientos del lugar, reconstrucción del lugar de los hechos que son propios de materia de tránsito. Muy bien, doctor. Muy bien, gracias a quienes nos han acompañado esta tarde, a los familiares de Sebastián Ruiz y Bernardo Boada, 2 jóvenes universitarios de 19 años apenas que perdieron la vida en un accidente de tránsito. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Sí, a esos padres, a esa madre, un abrazo solidario y por favor, conduzcamos con responsabilidad. Muy bien, 14:58 minutos, 2 de la tarde con 58 minutos. Estamos en Platinum FM.